Tiene la palabra Valiente para hablar del capítulo 19. Bueno, entonces, el capítulo que me corresponde a mí es sobre los miedos. Un tema que yo creo que a nadie le pasa, pues que va a ser muy difícil, pues porque nadie experimenta miedos, entonces lograr que se coloque uno en ese lugar va a ser bien complejo, ¿no? Por Entonces eso dice, el tema de ahorita. exactamente, utilización de tu mente subconsciente para perder el miedo. Es el título del capítulo. Yo quiero empezar con, digamos, no voy a seguir el orden del capítulo, voy a buscar trabajar las ideas del capítulo, pero no el orden del capítulo como tal. Y pues me parece importante que empecemos diferenciando, pues hablando de lo que entendemos por miedo, ¿no? Dentro, pues el autor pues habla de que pues el miedo en últimas es un pensamiento y es un pensamiento anticipatorio negativo, ¿no? El miedo, pues el miedo, lo que él llamaría el miedo anormal, o sea que digamos tendríamos que diferenciar que hay dos tipos de miedos. Hay unos miedos de protección que son como los miedos biológicos y él ahí habla que digamos uno nace básicamente con dos miedos, ¿no? Un miedo a caerse y el otro miedo que es el miedo al ruido y pues el bebé sí, si hay un ruido muy fuerte, muy estruendoso, pues reacciona. Pero pues digamos fuera de esos miedos, pues no hay ningún otro miedo que sea, digamos que sea, que venga con uno. Pero digamos que si uno amplía un poquito esa visión, pues yo diría que lo que son miedos de protección, ¿no? Pues si uno ve que viene una persona con un cuchillo, pues ya uno por la cultura sabe que los cuchillos cortan y demás, pero pues hay es un miedo que está amenazando la vida de uno, pues ahí digamos que ese es un miedo normal porque es un miedo de cuidar, de proteger la supervivencia. Pero aquí vamos a hablar de los miedos que, digamos, hablaría uno como los miedos psicológicos. Él utiliza la palabra normales. Yo diría que pues son normales porque todos los tenemos, ¿no? Por lo menos estadísticamente son normales, pero y digamos que hablaría de los miedos, más de los miedos psicológicos que son los miedos aprendidos, ¿no? Entonces, de eso es que vamos a hablar acá, de los miedos que hemos aprendido a lo largo de la historia y que son miedos en los cuales realmente nuestra supervivencia no está en peligro. ¿Qué pasa, Tara, que está con una sonrisa allí como curiosa? Me escribieron en un chat una cosa muy graciosa. Ya, ajá. Entonces, digamos que partiendo de que vamos a hablar de miedos psicológicos, entonces partiríamos de que el miedo en últimas es un pensamiento anticipatorio de fracaso, de que algo va a pasar mal, de que no vamos a lograr lo que queremos. Mejor dicho, inclusive vamos a tener la idea que nos vamos a ahogar, como lo colocan ahí, que serían miedos eh, digamos, que son miedos construidos porque no está uno en la mitad de la piscina sin saber nadar ahogándose. Entonces no es que uno esté allí metido en una piscina y diga uno me estoy yendo a lo hondo y no sé nadar, que pues ahí sería ya un miedo diferente, sino uno afuera de la piscina se imagina que se va a ahogar y entonces pues es un miedo anticipatorio. Entonces, no sé si alguien, digamos, dentro de su experiencia quisiera enriquecer esa definición de miedo que tiene Murphy en el libro, o si pues partimos de esa definición para trabajar. Yo lo que veo de todas maneras, Valiente, es que a excepción de esos dos miedos de los que él habla, y como él lo plantea, todos los demás miedos son aprendidos. Puede que uno no se haya metido a la piscina, pero tiene algún recuerdo de Ujú. algo que escuchó, de algo que vio, de la película del patico que se metió en dibujos animados y se ahogó. Es decir, yo Es sí creo aprendido. que todo corresponde a algo que quedó en la imagen de uno y uno lo aprendió.
Ujú. De hecho, a nosotros nos enseñaron que los miedos eran aprendidos, ¿no? Y todos son aprendidos, a excepción de los de esos que son los que él De los menciona, dos, ¿no? la supervivencia y de caerse, Ujú. efectivamente, pero son aprendidos. Ahora, lo que yo veo también es que muchas veces ni siquiera es un miedo aprendido, sino que como hemos visto a través de todo el libro, corresponde a una creencia, ¿no? A una creencia. Por ejemplo, em, o a una creencia o a un recuerdo que se enlaza, como que lo conectamos con una experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablabas del cuchillo, uno se imagina que si es con el cuchillo es porque me va a atacar. Pero yo viví una experiencia de una consultante donde el señor están los dos en la cocina y coge el cuchillo para partir la carne y ella entra en pánico, Ujú. pero entró en físico pánico por una experiencia que tuvo en su infancia de la violencia de su papá. Entonces muchas veces los miedos pues necesariamente son aprendidos por experiencias, por creencias, por algo que hayamos visto a través de los sentidos, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente lo que sí es claro es que son aprendidos. Ujú. Una pregunta que quiero hacer para hacer una diferenciación. ¿El miedo es un sentimiento o es una emoción? Una Yo emoción, diría que es una emoción, es Una una Es emoción, emoción. una emoción básica. una emoción. pero bueno, según la teoría, las emociones están vinculadas al cuerpo y el sentimiento a al pensamiento, según la Mm. teoría de de este neurocientífico Damasio. Sí, pero precisamente están vinculadas al cuerpo porque es una reacción como visceral, rápida, momentánea, que pasa. El sentimiento, por el contrario, permanece, es mucho más larga porque corresponde al pensamiento. Pero ahí hay una cosa, Tara, digamos, digamos, en la línea de lo que está planteando en mío. O sea, hay momentos en que uno dice, tengo miedo frente a esta situación en particular, pero cuando es un miedo que es sostenido en el tiempo, por ejemplo, el miedo al agua, donde no es que le tengo miedo a esta piscina, sino cualquier piscina, o sea, le tengo miedo al agua, o miedo al fuego, ahí casi que podríamos hablar de un sentimiento, ¿o no? Porque es, digamos, con que solo, por ejemplo, hay personas que con solo ver una serpiente en una foto reaccionan, o Sí. sea, digamos que hay una reacción emocional intensa en ese momento corporal, pero digamos, tendría de sentimiento que es permanente en el tiempo, ¿o no? Yo diría que no, porque es Yo que, diría que no tampoco. que no, porque es que se activa es cuando aparece el objeto Ah, que ya. produce y por eso es la reacción. Ujú. Sí, Ya, puede en ser una ese sentido, experiencia pues, traumática que tuvo o una mala experiencia en su infancia o en algún otro momento de la vida. Y el miedo aparece cuando se presenta la algo que lo situación. Pero recuerde, la aparece situación. como la O sea, reacción, mientras no aparezca el desencadenante, no está el miedo. ¿no? Sí, Ya. Bueno, Entonces, cuando aparece el desencadenante, aparece el pensamiento. sí, porque Claro, fíjense que uno, digamos, ve la serpiente en una lámina. En ese momento aparece el desencadenante y todos los pensamientos anticipatorios de las serpientes lo pican a uno y lo van a matar, por decir cualquier cosa. el, ese pensamiento es consciente o subconsciente. El pensamiento es consciente. No, no es subconsciente es porque subconsciente porque si fuera consciente uno puede controlarlo, Podría manejar. pero como es pensamiento subconsciente, inmediatamente dispara la emoción.
O sea porque que es decir, pero digamos entonces, pero cuando uno trae el recuerdo, uno lo está trayendo conscientemente, está anclado a su vez en el El subconsciente. recuerdo, ¿Cómo? el recuerdo, el sí, recuerdo es consciente. El recuerdo es consciente, el anclaje es subconsciente. Claro, Sí, 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 ya. Sí, pero el recuerdo sí es consciente. O sea, recuerdo es consciente, claro, por eso cuando efectivamente se trabaja con los miedos, lo que uno hace es que la persona saque, digamos, pueda votar, digamos, todo lo que representa la representación que tiene esa circunstancia y lo pueda ir manejando. Yo me acuerdo que, ¿cómo es que se llama esa teoría? La desensibilización de sistémica, sensibilización, sí, que es lo que va haciendo que de a poco y gradualmente vamos a llevando a la persona a que pueda aceptar, por ejemplo, la rata, por decir sí, algo, ¿no? Y eso es lo que hacen pues los conductistas. conductistas, ¿sí? sí. Sí, porque hay otro Entonces, tipo de aproximaciones donde, donde uno lo que busca hacer, por ejemplo, frente a un miedo es tratar de ver, de encontrar dónde arrancó el miedo, por lo menos es como yo lo trabajo, ¿no? Que es tratar de ir ir, digamos, que al punto donde se originó el miedo para que entonces es el donde se origina la creencia o encuentra uno la experiencia traumática que gestó el miedo de ahí para adelante. claro, eso es lo que hacemos nosotras en nuestro estilo, pero el Ujú. conductismo pues lo hace así Sí, como lo hicieron Pavlov y demás, sí. entonces que es la otra corriente, pero efectivamente es poder desde la raíz, poder sacar el origen De realmente que sacarlo. hay, ¿no? Del miedo. Ahora, bueno, entonces, ahora en ese orden de ideas, yo los invito a que miremos, cada uno mire dos miedos que haya tenido y que haya resuelto. Piense en dos miedos que haya resuelto y piense cómo hizo para resolverlos. Es decir, yo tenía miedo a bla, bla, bla y cómo lo resolví. Pues que hoy no lo tengo. Y también piense en un miedo que tenga que no haya resuelto. Y mire qué piensa que ha pasado para no haberlo podido resolver. O que lo haya resuelto parcialmente, O que lo haya resuelto parcialmente. como por ejemplo el caso mío al agua. De niño me había ahogado como dos o tres veces y le cogí miedo, pero aprendí a nadar. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy nadando, yo me defiendo bien, pero supongamos que me consumo dentro del agua y no salgo rápido, me paniqueo y tengo que salir rápidamente a la superficie del agua para tranquilizarme, ¿sí? Entonces, ese todavía está el miedo ahí. Está el miedo, aunque sé nadar, pero me da miedo. Por ejemplo, en las piscinas, yo no acostumbro a nadar en la parte profunda. Yo nado en la parte panda y cuando voy a la parte profunda, nado de largo hasta llegar al borde de la piscina, pero no me paro en la parte central de la piscina porque me empiezo como a tener como miedito, ¿sí? Ese es Ya. un miedo parcialmente controlado, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo lo resolvió hasta donde lo tiene resuelto? ¿Cómo lo? Pues aprendiendo a nadar. ¿Y cómo hizo para arriesgarse a aprender a nadar? Ahí sí, pues me metí en un curso y donde había un profesor que me, se lanza o se lanza, maestro. Me lanzaba y ahí al principio pues me da mucho temor, pero después ya le fui tomando la confianza al agua y ya podía nadar.
¿sí? En la parte profunda, porque en la parte baja no me daba miedo. ¿Por qué no me daba miedo? Porque sabía que ahí no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces, sí, exactamente. Bien, o sea que, digamos, el tema fue me lanzo, aunque tenga miedo. Fue como la manera que lo fue resolviendo hasta Sí. donde lo tiene resuelto. ¿Alguien más quiere plantear cómo hizo para resolver el miedo que resolvió? Pues es que el miedo se resuelve así como dice Nio, lanzándose al charco. O sea que Yo tenía, Nota yo, también yo tenía lo mucho, resolvió lanzándose a enfrentarlo. yo tenía miedo a hablar en público. Y pues con los trabajos que he tenido me tocaba controlarme y arrancar, porque ¿qué más hacía? No podía darme el lujo de dejarme, pues, de dejar de hacerlo. Pero cuando ya empezaba a hablar, pues ya el miedo pasaba, ya pues como que se calmaba uno. Yo tengo otro miedo no resuelto que ese sí no sé si lo iría a resolver en la vida, pero es el miedo a los habitantes de Cacha. Desde que nos tocó un caso en la época que trabajamos en la red del Buen Trato, un caso de una compañera del hospital dermatológico, la abusó un habitante de calle y eso fue muy duro para todas. Desde entonces yo les cogí pánico y no lo he resuelto porque pues no me cambio, no procuro no Le encontrarlos. toca exponerse al caso. Tan querido. Pues es que ese Voy es a el gastar método rosa, más no. fácil. A Santa Rosa o al charco. Ay, Ay, no. ¿Y hay alguien que Y haya también, utilizado un método diferente? Richard. Sí, Ana iba a hablar. Sí. sí, Perdón. bueno, yo también tenía mucho miedo a hablar en público y en una ocasión pues me quedé sin trabajo y me tocó en una empresa en que tocaba ir y hablar con el gerente, el subgerente y toda la gente y a veces había reuniones de 20 o más personas y yo o trabajaba y ganaba para pagar lo que tenía que solucionar o lo hacía. Y bueno, ahí me tocó aprender a hablar en público, aunque no es que sea lo más, pero ya pues perdí ese terror, porque lo que tenía era terror. Eh, la- ah, sí tengo una situación todavía que estoy tratando de resolver. Es que pues yo trabajé como 20 años manejando programas gráficos y pues teníamos que manejar muchísimos otros programas adyacentes. Y pues trabajé en una empresa que era nos ponían a aprender programas y programas y cada mes nos cambiaban de programas y eso era un control, tantas horas para terminar tal trabajo y yo le cogí terronera a los sistemas y hoy en día estoy tratando de esto porque luego me salí de eso y entré en la parte comercial y ya no necesitaba mucho los sistemas y bueno, me relajé, pero sí le cogí como cosita a los sistemas y a ratos me dan duro por esa razón. Y ahí estoy en esa de volverme a soltar y de volver a coger, porque pues ya lo hice una vez y sé que lo puedo hacer, ¿no? Pero ese todavía no lo he podido superar como lo necesito superar. Ahora,
digamos que hasta aquí hemos utilizado las personas que han hablado y yo me incluyo en esa técnica de lo que él dice, cómo manejar el miedo. Una de las maneras de manejar el miedo, dice él, pues es haciendo a pesar del miedo, ¿no? Ese es uno de los puntos que él dice. Una de las maneras de resolver el miedo es vaya y enfrente el miedo. Entonces, si le tiene miedo al agua, pues aprenda a nadar, con mi sonido. Pero también, digamos, es láncese y poco a poco el miedo va a ir desapareciendo. O sea que muchos hemos utilizado como esa técnica que él plantea de enfrentar el miedo. ¿Hay alguien que haya, cuando piensa en los miedos que ha resuelto, que haya utilizado otra estrategia diferente a lanzarse porque ya le tocó uno, le tocó porque le tocó? O básicamente todos hemos utilizado fundamentalmente esa estrategia de enfrento el miedo. Yo le tuve pánico a las armas durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Nunca he encontrado la razón porque me produce pánico realmente. Entonces, tuve la fortuna de acercarme poco a poco a un revólver con apoyo, ¿no? Poquito a poco, venga, miremos el revólver, tócalo, ven, lo limpiamos, hagamos esto, pero era terrible. Yo entraba en crisis, podía llorar, horrible. Fue muy difícil para mí. Y lo superé medianamente, ¿no? Hace poquito estuve en una experiencia fuerte donde se me dijo que estaba rodeada de personas con armas y eso me angustió muchísimo, muchísimo, porque se me vino las armas, ¿no? No eran ni las personas, sino las armas. Creo que yo no lo he superado totalmente, pero ya puedo mirar un revólver, ya puedo. Sin embargo, si yo veo a alguien muy armado, con muchas armas, como a veces se ve en la calle, ¿no? Pues aquí, pues en Sogamoso es poco, pero se ve por alguna circunstancia que vino el presidente, que entonces uno ve los militares con aquí, con todas las armas y la cosa esa grande. Uy, no, a mí me da mucho susto, me da mucho miedo. Pero sí fue acercándome poco a poco, pero llegué solamente a poder tocar un revólver, no me imagino tocar una escopeta, no, no me gusta ir a un museo donde hay armas, me sudan las manos, se me acelera el corazón, o sea, realmente no creo que lo haya superado totalmente. Lo manejo. Es Sí, decir, ya como que puedo controlar un poquito y soy más consciente de lo que me pasa. Hablar nomás me produce sudor en las manos, por ejemplo. Y eso está ahí. Dice que ese planteamiento que está haciendo Tara digamos, es una de las estrategias que él coloca allí en varios ejemplos que yo lo llamo como una decodificación del miedo, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, la persona, en lo que él coloca ahí de la persona que le tenía miedo al agua, y entonces se acercan y le dicen, bueno, pero pues es que el agua es un elemento inerte. O sea, el agua no tiene cómo ahogarlo solo, ¿no? Entonces piensen que, bueno, el agua es inerte y que usted si sabe nadar la puede vencer y la puede controlar, o sea, y con los ascensores, entonces el ejemplo que él coloca allí es, pues bueno, el ascensor fue creado por los humanos, fue creado para prestar un servicio, bendígalo, es decir, como que se hace una decodificación racional de la idea que le produce, de la idea, porque en últimas detrás del miedo hay una idea, de la idea que tiene uno frente a eso que le asusta para ayudar a disolver el miedo. Y lo combina con la sustitución de pensamiento, ¿no? Entonces, él combina dos cosas. Uno, esto que dice Tara bueno, pues hacer que se vea que pues el arma, digamos, sola no pasa nada, pues como que familiarícese un poquito con ella, ¿no? Pero entonces él el Murphy lo que plantea es esa como una técnica que generalmente acompaña con una técnica que él la considera como una de las más importantes, una de afrontamiento que decíamos, que es la sustitución del pensamiento, ¿no? Entonces,
no, es que yo me voy a ahogar o es que me voy a quedar encerrado y me voy a morir en el ascensor o lo que sea. Entonces empezar a hacer sustitución de pensamiento, viéndose uno tranquilo, subiendo al ascensor, mirando que llega al otro lado bien, o el miedo a que yo voy a hacer el ridículo hablando en público, lo que sea, o el miedo al fracaso, entonces me veo con el diploma o lo que sea, y empiezo a hacer una sustitución de pensamiento con relación al pensamiento de miedo para lograr poco a poco ir cambiando la situación e ir metiendo esa programación en mi mente subconsciente. O sea, él plantea esa sustitución de pensamiento arrancando desde la superficie, o sea, desde el consciente, y él dice es como por ósmosis, ir por repetición, irla anclando en la mente subconsciente hasta que queda metida en la mente subconsciente y termina cambiando la reacción de miedo. Yo no sé si alguno, digamos, espontáneamente en su vida, así como espontáneamente hemos hecho ese afrontamiento que decimos varios, y pues esto que dice Tara, que es como un acercarse a decodificar el pensamiento de miedo, si alguien ha utilizado en su vida la sustitución de pensamiento, digamos, hasta este momento. Porque entonces, pues nos tocaría ensayarlo, ¿no? Con los miedos que nos quedan, a ver si eso sí funciona, diría yo. Como poder uno, por ejemplo, en el caso de Tara, visualizarse haciendo lo que sea, digamos, no sé, estando cerca de Polígono. un polígono, por ejemplo, sí, sin ningún Eso lo problema. llegué a hacer, eso lo llegué a hacer, Pero pero no quito el con un miedo. arma de juguete. Pero es que era tan fuerte que era imposible que yo cogiera el arma e hiciera polígono con un arma de verdad. Entonces, y fui al lugar de polígono y acompañada y todo el cuento, pero no fui capaz. Yo tuve que coger un arma de juguete y con eso sí lo pude hacer. Y no dejaban de sudarme las manos, ¿no? Yo me empalidecía, me sudaba la nariz, las manos, mi corazón o sea, yo fui muy consciente de lo que mi cuerpo, o soy muy consciente de lo que mi cuerpo siente cuando yo veo las armas. Sí, porque digamos, si uno, digamos que yo a veces, pues por lo menos cuando yo leía este capítulo decía, pues bueno, de pronto, por ejemplo, la sustitución de pensamientos puede funcionar en algunos casos, pero hay unos casos en que son miedos tan profundos que yo la verdad me atrevo a pensar que pues eso no va a funcionar, ¿sí? Porque lo que ve uno es que exactamente, por ejemplo, lo que dice Tara, Tara hizo la aproximación sucesiva, pero digamos, no se logra del todo, o lo que narra Mío, donde logró aprender a nadar, que eso ya es mucho chiste si uno le tiene miedo al agua, pero digamos queda una punta del miedo donde cuando se toca el punto traumático, en este caso que habla Mío, de sentir que se ahogaba, donde vuelve y como que evoca sutilmente o por el lado de eso vuelve y se dispara, ¿no? Entonces, como que por lo menos dentro, ahí sí que dentro de la experiencia mía como terapeuta, pues yo veo que la sustitución no necesariamente podría funcionar, sino que definitivamente hay que ir a la raíz del miedo para poder solucionar, por ejemplo, el evento traumático que lo desencadenó y ahí sí, pues lograr soltarlo, ¿no? Entonces pienso que, digamos, cuando yo leí el capítulo, yo para mí decía, pues bueno, hay miedos con los que sirve, pero hay otros con los que no tanto, y el afrontamiento lo logra llevar hasta un punto a uno, ¿no? Que es la que utilizó Neo. Entonces lo afrontó, fue, aprendió a nadar, logra nadar, pero hay un punto de anclaje que requiere, como yo lo vería, resolver totalmente el evento traumático para lograr soltarlo definitivamente. Ahora, no sé si, digamos, uno hiciera el ejercicio de verdad de darle y darle con sustitución de pensamientos si eso se lograra, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo pienso en el miedo de luminosa, yo digo, pues, ¿para qué le quita a uno ese miedo si realmente es una situación de riesgo, ¿no? O sea, viene el cuento del riesgo vital, ¿no? Entonces, es un miedo protector de alguna manera, porque pues le avisa a uno de una situación en la que uno sí puede estar en un riesgo vital, aunque sea un miedo aprendido, ¿no? O sea, entonces como que yo veo que hay muchos matices dentro de los miedos, ¿no?
Sí, Yo Entonces, creo, como el de tenemos que agregarle algo supervivencia. a eso. Sí, Luminosa. Ah, no, que estaba diciendo que es como de supervivencia. Exactamente. Supervivencia, sí es un riesgo. Es que Richard y Sofía tienen la mano Ay, levantada. qué pena, no los vi, qué pena con ustedes. Es que algo hice en este computador y hay unos que no los estoy viendo y no he logrado, los tengo como en un cuadrito ahí chiquitico y yo no he logrado ponerlos en filita. Pero sí, entonces, Richard, por favor. Y Buenas Ana noches. también. Pues yo realmente yo le tenía mucho, pues, miedo, y no sé si incomodidad, pero a las agujas. Para mí era un trauma irme a tomar los exámenes de sangre y bueno, eso era un complique. Y cuando me iban a poner la anestesia para calzar una muela, a veces yo prefería aguantar el dolor de la fresa que no, para no ponerme la inyección. O sea, no sé, es como la figura de la aguja ya, y era todo como una especie de trauma. Pero entonces, bueno, con el tiempo ya aprendí a manejar un poco eso para la cuestión del aceptar, como aceptar que iba a sentir un pinchazo en la encía, porque para mí era terrible sentir que una aguja iba a entrar por allá como a la mandíbula. Y, y la prueba, o la situación más difícil fue cuando ya me dijeron que tenía COVID y que iba para la clínica. Entonces, a mí me tocó hacer una meditación porque ya pues ya estaba en este medio y me tocó hacer una meditación como muy larga para empezar a aceptar porque yo dije, a mí me van a chuzar las venas y me iban a coger los brazos y así ocurrió. Tal vez eso como que fue maluco, que me iba a aceptar que me iban a chuzar los brazos en todo lado, porque al último ya no me entraba la aguja y me tocaba con la enfermera antes decirle, mire, chuce aquí, y darle opciones a la enfermera. Y sabía que me iba a doler porque pongamos la aguja, chuzar la aguja en la mano duele bastante. Y yo sabía que me iba a doler, y me tocaba como ya previamente a eso aceptar que eso iba a pasar. Y lo mismo cuando le iban a tomar a uno los gases arteriales, que es chuzar la arteria aquí en la muñeca, que eso duele harto, pero y yo tengo una reacción muy fuerte a cualquier pinchazo, quitar el brazo, pero entonces cuando me iban a chuzar para la arterial, sabía que me iba a doler, y hacía como una meditación previa para aceptar eso. O sea, a mí me sirvió estar en este grupo para haber enfrentado como con más serenidad la situación que vivía en la clínica. Ese tuvo de positivo previamente haber estado en este grupo, si no, no sé cómo hubiera resultado yo. Hubiera sido un complique para esas pobres enfermeras. Yo le hago una Pero pregunta, sí, Richard. En esa meditación que usted hacía, el contenido de la meditación, ¿hacia dónde lo dirigía? Hacia, que, digamos, hacia estar que tranquilo o hacia decir, pues nada, va a doler, pero pues, pues ni modo, me toca. ¿Hacia dónde la eh, dirigía? exacto, sí, o sea, sabía que me iba a doler mucho, pongamos los arteriales. La enfermera primero me dijo, esto va a doler mucho, y entonces yo tenía que hacer rápido antes de que ella me chuzara una meditación para decir, tengo que aceptarlo y es por mi bien y es algo que me va a favorecer. Entonces tenía que hacer como una concientización de eso. Pero, y me funcionaba porque decía, a pesar de sentir dolor, no voy a quitar el brazo, no, y es algo que voy a enfrentar. Y eso fue o sea, el hecho de haber trabajado esas meditaciones aquí me sirvió muchísimo para haber enfrentado esa situación difícil allá. Me parece que Richard está tocando un punto que de pronto no está mencionado aquí, pero que me parece muy interesante, que es eso, ¿no? La aceptación de algo, la aceptación de lo inevitable, digámoslo así, ¿no? En la medida en que uno acepta lo inevitable, no genera fricción adentro. Y el agregarle que, digamos que este es un mal menor,
para obtener un bien mayor, ¿no? Entonces, a mí me toca dejarme chuzar para poder tener buena salud. O sea, es como resignificar, Sí. porque lo que hace Richard ahí, como yo lo veo, es una aceptación combinado con una resignificación de algo que es inevitable en ese momento, que es el dolor. O sea, va a haber dolor, no puedo decir que no lo voy a sentir porque sí lo voy a sentir, lo acepto y lo resignifico para poderlo recibir sabiendo que eso me va a traer un beneficio. Me parece bien interesante porque pues no Y lo lo veo puesto asimilo. allí, pero me parece que es una que vale la pena mantener, agregarle a lo que dice Murphy, ¿no? Y lo asimilo, o sea, como similar esa situación, porque inclusive después de que ya salí de la clínica, como a los 6 meses me citaron otra vez allá para verificar cómo estaba y decía el examen para toma de gases arteriales. Y yo dije, no joda, otra vez, ya desde aquí que me fui para la clínica, me fui ya como aceptando esa situación. Yo dije, pues va a ser otra vez como allá, sí, no va a ser diferente. Entonces ya, cuando me fueron a chuzar, ya estaba yo como tranquilo. Y es que yo hay veces, ante el miedo, hay veces tomo acciones muy duras. Pongamos en Melgar había un tobogán que prácticamente era en caída libre y una vez entraba uno a la fila del tobogán, ya no había vuelta de baja, porque no vuelta atrás, porque y yo ya estaba en el puro borde y no sé cómo hice y me devolví clavada los... No, Se nos está cortando, Richard. no se está oyendo, Richard. Se paniqueó el sistema. Esperemos, Tenemos a ver, que pues que hable Sofía mientras tanto, mientras vuelve a... Noches. Ujú. ¿Me escuchan o también Sí. estoy? Sí, Sí. Bueno. Y a veces tuve una conferencia que los informaciones de que son cosas que nos traemos de otras vidas para reparar, ¿no? Para nosotros gestionarlo en esta vida. Entonces, que cada miedo que existe es una vida traumática. No sé si ustedes se han leído el libro Muchas vidas, muchos maestros, Ujú. de un psiquiatra. Es un libro no espectacular, macro espectacular. ¿Cómo, Ahí me pregunta, Ricardo volvió. Creo que qué- volvió Richard. cómo es el nombre? muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Sí, espectacular, espectacular, para que se lean ese libro. Ahí se da cuenta uno que cada miedo que uno tiene aquí en esta vida, en este plan que estamos viviendo, en este instante, es algo traumático que vivimos en otras vidas, ¿sí? Entonces se explica por qué un niño tan pequeño le tiene miedo a cosas que dice, si nunca ha estado expuesto a esta situación, ¿por qué tiene miedo a esta situación? Es porque son programaciones. Preguntaba Valiente si era una emoción o si era, ¿cuál era la otra? Sentimiento. Un sentimiento. Para mí son programaciones. Eh, Hoy en día mi hija trabaja con hipnosis y con regresiones y ve unas historias que una persona viene con un dolor tal vez en una pierna o una cosa así, ya ha ido a una terapia, otra cosa, hasta donde el médico nada funciona y a través de una regresión resulta que le dieron un hachazo y tiene el dolor ahí.
como creo que Nio me puede colaborar, lo del, bueno, es cuando le retiran un miembro, una pierna, un brazo, Sí, la no me persona acuerdo. sigue sintiendo como si Es miembro miembro fantasma. fantasma, sí, lo que dijo Tara. Entonces, exactamente, no está ahí, pero la persona siente que le rasca la mano, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa que he visto que se ve una regresión? Cuando uno llega, puede llegar a través de la relajación, puede ver y entrar a otras vidas y verse uno. ¿Qué pasó? Si lo quiere. Pero en el libro explican muchísimo. Es un libro muy interesante para quien le gusta la lectura. Muchas vidas, muchos maestros, son muchos sabios. Es, es muy bueno. Es escrito por un psiquiatra y habla porque él hace las agresiones y se da cuenta cómo puede uno, que cada vez que viene uno acá y cada miedo que uno tiene fue la forma trágica como murió en otra vida. Yo diría ahí que es importante matizar que, digamos, como que son diferentes tipos de miedos, ¿no? Hay unos miedos que se forman por experiencias, por aprendizajes de simplemente lo que uno vio en una película de chiquito y quedó impactado y lo pasó. Hay otras que son por eventos traumáticos, como hemos hablado acá. Hay otros que son transgeneracionales, entonces hay la creencia de que los sapos matan la gente, por decir cualquier cosa, y eso viene 3 generaciones atrás y se va pasando de una generación a otra y se va pasando de una generación a otra, esa programación. Y están estos que son por eventos traumáticos, ya sea en esta vida y o en vidas anteriores, pero yo diría que no todos, y lo que pues por lo menos yo he visto en mi experiencia es que no todos los miedos son de atrás, pero pues hay, digamos, es como tener un marco amplio, ¿no? Otro de los, no sé si alguien quiere agregar algo más además de Sofía y Ana de tiene levantada la mano, valiente. Ana. Sí, ayúdenme Bueno, con eso porque no estoy viendo casi, gracias. Sí, sí, tranquila. sí, yo pues iba más o menos hacia el enfoque en que Sofía lo tomó y se habla de esos miedos almáticos, sí, que de pronto hubo alguna muerte en un antepasado con un arma de fuego que pudo ser un asesinato, un subsidio, sí, un suicidio. Y eso pues queda en el inconsciente colectivo y es pues un miedo transgeneracional. Y la manera de detectarlo pues sí es yendo al inconsciente y con una constelación se puede mostrar esa situación y ahí la persona entiende, comprende y ya lo resignifica y lo puede trascender. Sí, son una cantidad de herramientas dependiendo del tipo de miedo, ¿no? Sí. Están las regresiones de las que habla Sofía y están las constelaciones y están los que pone Morphy, que es esa sustitución, la sugestión, eh, la sugestión hacia el inconsciente, el enfrentar el miedo, lo que nos agrega también Richard de la aceptación y poner como un bien mayor por encima de la situación. Y hay otro elemento eh, que también plantea el Morphy, que es el contactar directamente con la mente universal, ¿no? Con el subconsciente universal. Cuando habla del caso de la persona que se pierde en la selva y lo que hace la persona es desde su subconsciente personal invocar que la conciencia infinita, que todo lo maneja y todo lo habita, va a ayudarla a encontrar por dónde salir, ¿no? Entonces, digamos que es
para mí esa es un nivel distinto porque es buscar no solamente la conexión con el subconsciente de uno, sino con el subconsciente, diría yo, cósmico, digámoslo así, ¿no? Y desde ahí logra salir, ¿no? Que esa sería como otra manera de lograr como salir de los miedos, ¿no? Conectarse con esa conciencia infinita, con esa inteligencia infinita que todo lo maneja. No sé si alguien quiere agregar algo más a esta conversación que estamos teniendo sobre los miedos. Pues valiente, yo Sí, pensaba, ¿Sí? ¿Quién? Yo Tara le y, iba a Richard y Tara, Tara. Tara. Tara, Richard Sofía y quería Sofía. terminar, Sofía quería terminar Ah, algo. listo, qué pena, qué pena. Dale. Hay una terapia de lo de colores. Ay, me acuerdo cómo se llama la Academia de México, Cromoterapia. que le enseñan a uno es como crear una esfera. Y esto habla mucho del maestro Saint Germain, que él trabaja con la llama violeta, y es creer que esa llama violeta trasciende, meter el miedo ahí y sentir que esa llama violeta está trascendiendo esas situaciones. Es, es volver a vivir esa situación, pero cuando yo la traigo aquí al presente, la introduzco, es como cogerla, la meto acá y la cojo y la envuelvo en esa llama violeta para que sea transmutada. Ujú. Y funciona espectacular, porque uno ve cómo es como ese monstruo que se viene grande, que le ha manejado la vida tal vez a uno por mucho tiempo. Entonces, ver, no importa el tamaño que tenga el monstruo, meterlo en esa llama violeta y verlo como esa llama violeta lo va consumiendo hasta volverlo pequeñito, 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 pequeñito. Y él le decía a uno que cuando ya estuviera como una esferita, lo pusiera a uno en el corazón. Y Gracias por el aporte. funciona muy bonito. Yo cada vez que puedo la utilizo. Tanto será que tengo una esferita. Espere, voy a traer si se las voy a mostrar. ¿Sí la ven? Ujú. Sí. Sí. Entonces, imaginarse en que tienen una esfera gigante, que somos creadores de una esfera gigante, y llevarla hasta este tamaño para poderla poner en el corazón, recordando que esa creación que está ahí, yo la hice, ¿no? Que si me pasó algo en la vida fue porque yo creé esa situación. Entonces, para no incluirle ni culpa ni nada, entonces la metemos en esta esferita. Dicen que esta llama es la llama del perdón. ¿Sí han escuchado hablar del maestro Saint Germain? Sí, sí, sí. No, bueno, yo sí, qué pena, no sé. Sí. Él habla muchísimo del poder de la llama violeta. Ujú. Gracias, Sofía. Richard iba a agregar algo, o terminar algo de lo que estaba diciendo. Estaba preguntándole y no me daba cuenta que tenía bloqueado el micrófono. ¿Por qué razón eso que digamos que es un problema para uno lo mete en esa esfera y lo lleva al corazón? No, ¿por qué se lleva ahí? No entiendo. Ujú. Sofía. Me está preguntando. Sí, sí, sí. Eh, Está preguntando Richard. la forma como la terapia la hacen es que como en el corazón está como donde uno perdona, donde uno transmuta, donde se crea como la llama del amor,
¿sí? Entonces, siempre cuando hay terapias de sanación, siempre pues que se pongan las manos en el corazón o aquí en el timo, ponerse las manos y por eso la iglesia siempre dice, ¿qué dice? Por mi culpa, porque saben que aquí está como la llama del amor, ¿sí? La llama del perdón. Cuando yo le pongo culpa, ¿qué pasa? Sí, Donde yo perdono. Aquí en esta parte está el chakra del ¿Lo amor. bloquea? Lo bloquea. sí, se incrementa el complejo de culpa. Ujú. Sí. Bien, ¿alguna otra cosa que quería agregar Richard? ¿O le damos la palabra a Tara? Sí, es que hay una psicóloga, Mari Cardona, que es como paisa. Ella dice que todos los seres estamos muy fuertemente ligados a la abuela materna y entonces que los complejos o dificultades que haya tenido ella tal vez los heredamos nosotros. Entonces ella dice que hace que se debe hacer un desligue si llega a conocerse traumatismos en la vida de ella. Pues me Ya. pareció curioso eso, pero no sé. Sí. Digamos que es como la hipótesis de esa terapeuta. Gracias por compartirla. Tara, iba a decir algo. Sí, yo estaba pensando que hay unos miedos que son tan infundados por la religión, por la cultura, por todo eso como el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Que pues es como es mucho más complejo trabajarlo con la gente, ¿no? Porque es que cómo le quita uno las creencias a una persona. Las creencias hay que respetárselas y hay creencias que están tan infundadas, por ejemplo, en lo religioso, que aún desde la ética y el respeto, pues uno no se puede meter ahí mucho, ¿no? Porque pues el miedo a la muerte se traduce finalmente en la expectativa que yo creo de eso que va a pasar en el más allá, porque nadie ha regresado para contarme qué fue lo que pasó. Entonces, eh, pues tiene que haber una cantidad de argumentos filosóficos, religiosos, pues muy fuertes para poder trabajar ese miedo, ¿no? Que es un miedo que yo veo muy del inconsciente colectivo, como alguien lo nombró ahora, Ana. para poderlo trabajar, ¿no? Ese me parece que es un miedo fuerte. Y por ejemplo, creo que se acentuó mucho después del COVID, ¿no? Ujú. Se ha acentuado muchísimo, hay mucho. Entonces, por ejemplo, como hay un coletazo, dice la ciencia que hay un coletazo ahorita del COVID, que no se dice que es COVID, sino que me dio una neumonía, que tengo una gripa, que no sé qué, que sistema, bueno, lo que sea. Pero lo que está sucediendo realmente es que hay mucho temor en relación a morirme. Me voy a morir, pues. Entonces, yo veía que con ninguna de estas estrategias que hemos mencionado, pues no sirven, ¿sí? Tiene uno que haberse trabajado mucho para realmente, pues dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿no? O a la muerte de uno o a la muerte del otro, pues, pero a la muerte en general. Además, porque ahí toca, pues, completando lo que está diciendo Tara, toca otro miedo muy fuerte que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Ujú. Entonces se unen dos miedos supremamente grandes y si, digamos, uno tiene una concepción religiosa muy asustadora, pues peor. Pero sí, son miedos que exactamente, estoy de acuerdo en que con estas técnicas como que no ve uno muy fácil que
que puedan salir, ¿no? Como que yo pensaría con todo respeto que Murphy habla de miedos muy cotidianos, ¿no? Pero esos miedos superestructurales como esto que estamos hablando, el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, los miedos generados transgeneracionalmente, como hemos planteado acá, que requiere, digamos, toca resolverlos o exactamente, o con una regresión, o con una constelación familiar, o con técnicas que se han desarrollado para trabajar trauma, que en esas hay varias, ¿no? Y que son muy eficientes porque ayudan a llegar al punto del evento traumático y soltar el evento traumático, porque si no se queda uno así como lo hemos mencionado, un poco a mitad de camino. De todas maneras, no sé si quiere agregar Tara, algo más. No, no, no. Más? Listo. ¿Alguien quiere decir algo más que diga yo? Porque es que no los estoy viendo a todos. Nadie tiene levantada la mano hasta el momento. De todas maneras, hay un punto que a mí me parece bien interesante, que él habla del poder de la sugestión y como una de las cosas muy poderosas para usar las otras técnicas que él menciona. Y en relación con la sugestión, pues esto de armar las frases de yo me veo de tal manera y me veo de tal otra, que ayudan, ¿no? O sea, digamos, ayudan dependiendo del tipo de miedo que uno tenga y pues los otros ya vemos que nos tocaría usar otras estrategias mucho más elaboradas. Pero sí hay una cosa que a mí me parece que es muy importante rescatar de la posibilidad de sugestionar la mente subconsciente, y es como ser conscientes de cómo todo el tiempo estamos creando con cada pensamiento y cada pensamiento tiene una reacción bioquímica. Y en ese sentido yo quisiera que hiciéramos un ejercicio muy simple en este momento, y es que pensemos todos en un limón. Traigan a su mente un limón bien verde, bien jugoso, e imagínense que todo el limón lo están exprimiendo y les cae el jugo del limón en la mitad de la lengua, pero es así un limón súper jugoso, y díganme qué pasa en sus bocas. Claro, estamos salivando. Exactamente, creo que todos estamos salivando. Entonces, es como ver que hay unas posibilidades que tiene el cerebro nuestro, por cómo está diseñado, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que es perfecto en muchas cosas, que a veces no somos conscientes de cómo las estamos utilizando, pero ya desde la neurociencia se sabe que cada pensamiento, cuando yo lo emito, produzco una reacción inmediata bioquímica en mi cuerpo, que en este caso, como estamos pensando en un limón, pues es una reacción básicamente biológica, pero si pensáramos en el evento más triste de la vida, además de la reacción bioquímica, tendríamos una reacción emocional. Y es importante tener presente que eso ocurre con cada pensamiento que nosotros tenemos. En estos días alguien mandó algo que yo decía, sí, es recordarle a uno que uno está creando permanentemente con la mente sin darse cuenta. Entonces, entre más consciente sea uno que cada pensamiento está creando una realidad paralela, como dirían los orientales, los yogis, y los budistas y, digamos, los de estas corrientes, todo es maya, ¿no? Uno vive en dos mundos paralelos, el que está viviendo aquí en tercera y el que uno va viviendo paralelo con todas las anticipaciones que hace y con todos los discursos que hace, está viviendo un mundo que para el cuerpo es real y para la mente básica es real. Cuando yo pienso que me va a pasar tal cosa cuando hablo en público, efectivamente mi cuerpo reacciona bioquímicamente como si yo estuviera en peligro, y efectivamente no me atrevo a hacer una cantidad de cosas. Si tengo miedo al fracaso o lo que sea, sí se va impactando mi vida y no me voy dando cuenta que la voy impactando desde mis pensamientos. Y cómo esos pensamientos efectivamente también van permeando la mente subconsciente, y tener presente que la mente subconsciente es neutra. O sea, yo la puedo permear con todo lo malo, y pues en el libro nos pone él algunos ejemplos de que la persona piensa que definitivamente la van a despedir de un puesto, y es tanto la programación que tiene y el miedo que empieza a reaccionar,
y hace cosas y comete errores y termina llevando a que eso se vuelva una realidad, cuando no era. Pero desde esa programación que va haciendo a su mente subconsciente negativamente, pues daña sus posibilidades en la vida y uno también la puede programar positivamente, ¿no? Que es lo que de pronto vale la pena tener muy presente todo el tiempo, que siempre nosotros estamos con los pensamientos creando incluso nuestra biología porque estamos creando unas reacciones bioquímicas. Tener presente que la única parte de nosotros que es medio sabe, digo medio sabe porque pues con todo lo que hemos visto de que uno le pasan un mico por delante y no lo ve, pero que uno medio sabe que es la realidad, es la corteza prefrontal, y el resto simplemente reacciona al pensamiento. Entonces uno dice, me dan a dar un puñetazo y con electrodos saben que uno con esa sola imagen empieza a tensar los músculos. Entonces es ser muy conscientes de eso para poderlo usar lo mejor que se pueda con los miedos más cotidianos y digamos para poder vivir una vida tranquila y alimentar uno como ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío en todos los aspectos, ¿no? Entonces eso que hemos hablado a través del libro de utilizar la mente subconsciente, ser muy conscientes que es facilísimo y que todo el tiempo lo estamos haciendo porque con el solo pensamiento estamos haciendo reacciones en el cuerpo. No sé si alguien quiere agregar alguna otra idea en relación con esto que estoy planteando, de lo que digo en este momento y de lo que estamos hablando. De esto me acordé de la vida de Jaime Garzón, que él todo el tiempo repetía que él no iba a superar los 40 años. Ops, Como eso sí que no fue me acuerdo. atrajo eso y le ocurrió. Y lo mismo el hecho de los hijos de Diomedes Díaz, que fue cantante, Elías, le pusieron el nombre a él en honor a un primo que había muerto en un accidente y Elías murió de la misma manera. ¿Cómo se van Y sí, generando unas programaciones que lo pueden llevar a uno a eso, ¿no? sí, sí, pues hay hartos casos de esas y me parece como tenaz. Sí, Me da nervios a veces pensar en eso. pues creo que eso ya le ayuda a uno a que toca tener cuidado de lo que uno piensa y de lo que uno cree, ¿no? Porque va uno jalando todas las circunstancias, ¿no? Y es ver, por ejemplo, que si uno piensa que los otros lo odian, pues uno ya llega con los guantes puestos y ya uno va en un tono feo, y pues obviamente la otra persona le reacciona feo y uno dice, sí se da cuenta que es que todos me odian. Entonces, Sí, cosas las tan abuelas simples como decían eso. que las ¿Cómo? Se volvió a bloquear Richard. Le está dando mucho miedo el tema. Hay, hay miedos que uno no sabe que tenga, Hay unos porque miedos que uno ni siquiera sabe que tiene. tiene que enfrentarse a las situaciones para saber que le tiene miedo. Me estaba acordando que, por ejemplo, al caminar en la noche en una finca, en la oscuridad, comienza uno a sentir el ruido de los animales y eso da miedo. Y como ahí hablan de la selva, ¿no? ¿Cómo será uno caer en la selva? Pues el miedo debe ser tenaz, a no ser que, bueno, pues hay que respirar y eso, pero pues es una de las cosas muy duras que le puede pasar a cualquier persona. Hay miedos que no conocemos. Sí, es cierto. ¿Alguien más que quiera comentar algo en relación con este tema de los miedos? Sí, está de lo que dijo Richard de Mari Cardona. Eh, sí, últimamente ha salido la teoría de que como dentro de la abuela ya vienen los óvulos. Entonces, cuando nuestra mamá, cuando están embarazados de nuestra mamá, todo lo que la mamita vive durante esos 9 meses, la abuela, durante su embarazo, los 9 meses de gestación, está programando
no solamente a la mamá, sino a los hijos que ella va a tener. Entonces, por eso dicen, averigua muy bien cómo fue la vida de tu abuela, porque tu abuela, tú tienes mucho de tu abuela, ¿sí? La abuela es la que le da a uno muchas pautas de los miedos que uno tiene en esta vida, porque fueron sus conversaciones, lo que ella vivió. Y hay muchas cosas, si vamos a ver de nuestras abuelas, mm, estuvieron en guerra. Entonces hay una programación súper fuerte. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus pensamientos en relación con este tema de los miedos? Y pues para complementar un poquito también lo que dijo Richard, ese temor tuyo a las agujas y esa cosa, pues también es una manera de sobrevivir, ¿no? O sea, también es una supervivencia. Es decir, tú dices, o me dejo inyectar o me dejo esto, o si no, pues me voy a complicar y me voy a enfermar más, ¿cierto? Con respecto a eso, de pronto ir con el pensamiento diario, diario, diario para ir superar el miedo, es un poco lo que le pasa a mi auxiliar. Mi auxiliar está estudiando auxiliar de enfermería. Entonces, ella ya tiene 44 años y toda la vida le ha tenido también mucho miedo a las agujas, pero ella sí quería mucho esta profesión, la añoraba, la añoraba. Entonces decía, no, doctora, yo no soy capaz de agarrar una vena, mire, yo no soy capaz. Entonces yo le decía, mire, Milce, piense, todos los días piense que si usted aprende eso, va a ser la primera de su familia que va a saber esto, usted le va a poder ayudar a sus abuelitos, a sus papás, a sus hijos, a todo, a ponerle un suerito, a que se recuperen, a que tal cosa. Todos los días yo le daba mucho ánimo a ella, ¿no? Decía, piense que esto le va a servir a usted, le va a servir a su familia, porque en su familia no hay nadie que sepa de eso. Emil, si a usted les toca hospitales y pueden tener a la mano un medicamento, poner un suerito para una deshidratación. Le dije, no, piense que va a ser por el bien. El caso de ella, pues con el paso del tiempo, claro, la mamá estuvo un poquito enferma, tuvo que enfrentarse evidentemente, pero ya de una manera mucho más tranquila. Pues es lo que pasa de pronto cuando uno trabaja en salud y dice, ay, esto me toca hacerlo, me toca hacerlo, porque si no la persona pues se va a enfermar más, ¿no? Entonces, sí es enfrentarse, pero hubo un trabajo previo, anticipatorio, digamos, de decir, tienes que enfrentarte porque es un bien para tu familia, porque es un bien para... Y bueno, hoy en día ya ella es la dura de agarrar todas las vías y ya no le da miedo, pero no fue algo tan automático, ¿no? Fue un trabajo pues diario y también como un poco de sobrevivencia de una u otra manera. ¿M? Ese es. Gracias. ¿Alguien más? Ikigai. Qué pena botarte al agua así. No, no, es que me da mucho miedo también hablar. No, básicamente la misma continuidad, es decir, el enfrentar los miedos, para mí han sido lo que han dicho, más una parte que yo he hecho es eh, aportar con el conocimiento al miedo, y eso a mí me ha ayudado mucho. La decodificación del miedo de la que él habla y de poderlo ir poniéndole como relativismo al pensamiento del miedo para desde el conocimiento irlo desbaratando. Exactamente. Gracias. Cuando yo estaba en la planta, que a veces me tocaba dirigirme al grupo, y yo me paraba enfrente y se me blanqueaba todo, no me acordaba nada de lo que iba a decir. Entonces lo que hice fue, antes de cualquier intervención, yo anotaba en un papel, voy a hablar sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, y ya con ese papelito llegaba allá y eso me regaba en prosa, como decimos.
Pero si no llevaba ese papelito donde anotaba todo lo que yo quería decir, tenaz, eso a mí me sudaba las manos, me temblaba la voz, así. No, no, sabes, un desastre. Entonces cogí esa costumbre cuando voy a hablar, anoto en un papelito los temas que voy a tratar. Gracias. ¿Alguien Hay, más? hay un tema que dice que detrás de nuestros miedos está que nuestras mayores bendiciones, nuestros dones. Aquello que le tememos está ocultando un gran regalo. Ujú. Y de hecho, muchas de las invenciones han salido a partir de los miedos. ¿A qué se refiere? Sí, pues ahorita no tengo un ejemplo así particular, pero si pongamos a alguien le tiene miedo a algo, él de tanto pensar en eso, se le va ocurriendo una Una solución. solución. Es una manera, o sea, es una ventaja de un miedo continuo porque la persona empieza a trabajar en eso. Pues ahorita no tengo así presente unas, pero sí sé que hay casos de eso. Nada más que si lo unimos un poco con lo que hemos visto de Nazaret Castellanos, pues cuando uno está en miedo está pegado a la amígdala y por lo tanto ahí la corteza prefrontal no es que le funcione no mucho, ¿no? Por eso se pega una de esas blanqueadas de las que habla Richard cuando tiene que Ujú. enfrentarse a una situación y uno está en pánico, pues hay un secuestro de un secuestro de la amígdala de todo lo demás y entonces pues ahí no puede pensar y por eso respirar es tan útil porque lo saca uno de ahí, lo mete en la corteza somatosensorial y ya ahí sale uno de la amígdala y puede empezar a conectarse con la corteza prefrontal luego de pasar de la somatosensorial a la corteza prefrontal, ¿no? Que es bien importante. Bueno, pues este sería como la síntesis del capítulo, ya digamos, si quieren repasar los puntos claves, pero pienso que pues hemos hecho entre todos una síntesis de lo que dice el capítulo y hemos agregado también algunas ideas importantes desde una visión de realidad un poco más amplia a la que de pronto tenía Murphy cuando escribió el libro, ¿no? Pues es esto que esta realidad amplificada, que vamos más allá de una vida y pues por eso tenemos información desde otros lados también. Entonces, eso sería todo lo de este capítulo. Bueno, yo quiero comentar algo porque este sería el antepenúltimo capítulo. El último capítulo es el 20, si no me equivoco, Sí, que lo tiene Tara. que lo tiene Tara. Entonces ya tenemos que irnos preparando para el siguiente libro. Ya después de la charla de Tara tenemos que empezar el libro. Entonces quisiera saber quién está interesado en trabajar la primera parte del libro De la mente millonaria. de la mente millonaria. O sea, ya decidimos que ese es el que vamos a leer. Pues nadie ha hecho ninguna otra propuesta. Hemos estado insistiendo si alguno tiene algún texto que sea mucho más llamativo para trabajar, que sea de interés de la mayoría. Todavía tenemos estos 8 días para hacer la propuesta. Hacer la propuesta a través del chat. Sí, hacer la propuesta a través del chat y si aparece alguien o otro libro, entonces lo analizaríamos en la próxima reunión para definir si tomamos ese libro o dejamos el que está propuesto hasta el momento. Listo. Sí, A mí me gusta ese libro. sí, entonces, pues entonces ahí si a alguno le interesa, si no, en la próxima reunión tendrá que salir un candidato para empezar
la primera parte del libro y tenemos que, porque no tiene una definición por capítulos. Ese libro, entonces toca ir diciendo hasta acá, hasta el primer principio, hasta el segundo. Entonces toca estar muy alerta con eso, porque si decimos quién coge el primer capítulo, no se ven capítulos. No se ven capítulos. Entonces toca hacer una división por principios, hasta dónde va, hasta tal principio, fulanito de tal va a trabajar eso. ¿Sí? Siempre comienza Tara, ¿no? Sí, claro. Está terminando. Porque está terminando, termina con el 20. Pues bueno, no sé si Tara también, si Tara, yo aquí defendiendo cuando me están llamando, ¿no? Yo no me ofrezco porque estamos de congreso de puericultura, que vamos a estar jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces quedarían los de candidatos los que no van al congreso de puericultura. Entonces, para que vayan pensando los que no van a puericultura, cuál va a elegirse para ser el primero que abra el texto, sea del libro nuevo o de otro libro o de La mente millonaria. ¿Y yo puedo ir al Congreso de Puericultura? ¿Cómo? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero entonces tendría que avisarnos inmediatamente. Es para no iniciar para no iniciar. No, eso no se necesita. Ahí queda Richard, queda Ana, queda Valiente, queda no, porque yo acabé de Sofía, terminar. queda Luz, queda Sol, queda Luminosa. De acá únicamente vamos. No, Sol sí va al Congreso de Puericultura. Entonces va Tara, Sol. De acá el grupo va Tara y Sol nada más. ¿Alguien más? No, no más. Entonces el resto, todos son candidatos para empezar. Entonces, para que vayan pensando, échele una miradita al libro y vayan mirando, porque si no se define otro libro, no les queda otra posibilidad. Si no, en la próxima echamos una caricello con los que quedan, a ver quién empieza si no hay un candidato. Porque, es decir, yo no sé si a ustedes les llame la atención el del observador, el libro que se llama El observador de Corbera, de Eric Corbera. Ese es muy bueno. Porque la verdad me parece que digamos, para ayudarnos como a ser más conscientes, el trabajo sobre aprender a desarrollar el observador, pues es muy, muy importante, ¿no? Pues por eso, digamos, yo propondría el libro de Corbera del observador. ¿Pero el de billonario es muy largo? No, creo que no, ya no sé. Yo lo tenía por acá. Ese es este texto. No, el observador en bioneuroemoción. Sí. El de mente millonaria es muy largo. No, pues siempre. Porque pues sería para dejarlo después. ¿Cómo se llama el libro, Esmeralda? Los dos son como iguales. Mire, el observador en bioneuroemoción de Enric Corbera. Ese es el libro, Valiente. ¿Cómo? Ese es el libro el que plantean. Aquí es el mismo. Este es el de bioneuroemoción, que es el que también tiene en la mano Richard, mío. Y el otro es el de los secretos de la mente millonaria. O sea, en cuanto a páginas, por ejemplo, uno tiene, el de bioneuroemoción tiene 283, el del observador, y el de los secretos de la mente millonaria tiene más o menos lo mismo. Entonces le digo exactamente cuántas. Tiene 249 páginas. Sí, más o menos. Son como el mismo tamaño. Este texto es también muy, pero muy interesante. El del observador. Sí,
Esto también permite profundizar sobre lo que sobre la parte cuántica, también toca aspectos de la cuántica, la dualidad de la onda y la partícula, empieza planteando eso, pues, y eso lo trabajamos con la mente holográfica. Es muy interesante. El modelo holográfico del árbol genealógico en la bioneuroemoción. Les voy diciendo los capítulos. Dónde empieza la mente y dónde termina. Es buenísimo. A mí no me disgusta ese libro. Pero la cosa es que no sé si esté en qué, ¿cómo se llama? En el tiempo es holográfico. Este me gusta mucho. La luz es información. Buenísimo. Yo propondría que fuera después del de Mente Millonaria y seguiría ese. Y aquí hay otro que a mí me parece que también puede ser muy interesante, es el que es la curación espontánea de las creencias, que este es de Braden, de Greg Braden. Ah, de Braden. De Greg Braden. Ese de Greg Braden. Sí, ese Greg Braden es un fenómeno. Yo tengo otro de Greg Braden que es los humanos por diseño, pero no. Ese ya lo vimos aquí en el grupo. Pero este me está gustando mucho. Yo no lo había ojeado hacía días, pero ustedes verán. ¿Cuál? El de la... El observador en bioneuroemoción de Enrique Corbera. Yo ese autor, no conozco el libro. ¿No lo conoce? No, conozco a Corbera y leo muchas cosas de Corbera, pero ese libro no lo conozco. Es muy bueno, excelente. Está en PDF y ¿cuántas páginas tienen? Ese tiene... ¿Podría poner la foto ahí en el WhatsApp de ambos? Sí. 200. Pues creo que lo encontré, pero no sé si esté completo o no. Lo voy a enviar al grupo. Porque si lo encuentra, me parece que sería bueno este libro. El observador. Porque el cambio que vamos a hacer es un cambio bastante fuerte. Sí. Vamos a hacer un cambio bastante fuerte. Ahí lo encontré en PDF, pero me dice que tú solamente tienes 167 páginas. Claro que no, no, este sí tiene 260 páginas. Pero es que mi copia tiene 277 páginas. No, sí, hasta el índice sí, tiene 270 y pico. ¿En qué termina el índice del libro? ¿Cómo? El último capítulo del índice del libro, ¿cuál es? El nuevo paradigma de la vida. El nuevo paradigma de la... puede ser, de pronto, en virtual. En virtual es distinto, sí. El nuevo paradigma de la bioneuroemoción es uno y luego sigue el último hacia la bioneuroemoción. Sí. Que ese capítulo no está en este libro. Bueno. Pero es que es una página, son 275, es decir, sí. Lo que pasa es que realmente en los libros de PDF sí generalmente es menos número de páginas que el físico. Ahí se los envía al grupo, no sé si... Pues que lo ojeen porque a mí sí no me disgusta este libro, me parece genial. Listo. Yo por eso insistía que viéramos, porque el cambio es abrupto y eso, pues si no estamos preparados para el cambio, entonces... El otro que yo plantearía, no sé si Tara puede mirar, la curación espontánea de las creencias de Greg Braden, pues es un libro también que me ha parecido muy, muy interesante, pues como en la línea de lo que vamos trabajando
refresca conceptos y los va metiendo como en una espiral de profundidad. Valiente, ¿cómo es el título? La curación espontánea de las creencias. ¿De Gret Breiten? Sí, no sé cómo se pronunciará. No, me parece más genial este libro, ya mirando el índice. El del observador, me parece que Está puede ser muy buen bueno. libro. Está muy bueno. Mire, la biocomputadora, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, el sentido biológico, las creencias, el proyecto sentido, el inconsciente biológico. No, este libro está pero de ataque. A mí me parece que nos puede ayudar como sobre todo a mirar la parte del observador, que es colocarnos en un nivel digamos, de posibilidad de trabajar como transversalmente en muchas cosas. Sí, Pues porque digamos, trabajar sobre la observación es trabajar sobre el instrumento que le permite a uno estar más consciente en todas las dimensiones de la vida. sí. Y de Corbera no hemos estudiado nada y Corbera tiene unos textos fenomenales. Sí, también. Sí, yo creo que pongámoslo en observación y definimos en la próxima reunión. Si alguien tiene algún otro texto que le llame la atención. Pero Neo, ¿y para qué lo ponemos? ¿Para qué seguimos aplazando y poniéndolo si nos convence? Bueno, entonces por mí, yo preferiría el observador, porque es un tema que va a profundizar más sobre lo que hemos trabajado. Por ejemplo, curaciones, pues va por la misma línea de Joseph Murphy. Entonces, cambiemos un poquito. Está ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Esto nos profundiza, es más la cuántica. Sí, nos mete en la cuántica un poco más. Eso es verdad. La cuántica, sí, que es fundamental que conozcamos a fondo. Sí. Eso nos cambia la vida, la cuántica. Entonces, a mí sí me parece que si una vez, ya que estamos aquí los interesados, pongamos en votación este libro, y si está en PDF, fantástico para arrancar después de eso. Y la candidata sería que empezara Valiente. ¿Qué Sí, tal lo lógico que usted lo propuso. Yo terminé. No, por eso no ha terminado. Pero la no, que está termina. puericultura. Sí. Voy a puericultura. No, pero es que el primer capítulo, eso puede, toda la introducción, mira. Y si quiere, después de esa, yo me propongo el siguiente capítulo, pero después de que vuelva ¿Qué dice? Y para empezar, ¿qué tal la dualidad onda-partícula? Sería el ese es exacto. Bueno, eso le toca uno Ese está muy corto. Y yo hablo de la mente holográfica. La mente holográfica, que ese sí está complicado. Uy, no. Bueno, está bien, yo hablo de la mente holográfica. Modelo holográfico del árbol genealógico. Momentico. ¿Cuál quedó entonces aprobado? El que les dejé. Votemos, o sea, votemos. Bueno, yo ya escribí que aprobado. El observador. Ya, Luminosa ya escribió que aprobado, ya. Bueno, listo. Si Luminosa ya aprobó, esa es la. Gracias. Y queda aprobado que la primera que habla de la introducción. Luminosa es que aprobó. Valiente. No. La introducción, ahí le tocaría introducción y el primer capítulo, para empezar, ¿qué tal la dualidad de la onda? Y segundo capítulo, mientras la próxima vez repartimos los siguientes capítulos, yo seguiría con la mente holográfica. No, venga, déjeme a mí la introducción
y que Sofía arranque con y para empezar, ¿qué tal la dualidad de la onda partícula? A ver, doña Sofía, que usted le mete el diente chévere a eso. Empieza, pero introducción, eso sí es el saludo, nada más. Pues claro, pero es que yo No, estoy haciendo casi la para ese despedida saludo, de este. para un saludo a la bandera, eso no. No, no Yo venga aquí quiero el con cuentos. capítulo que dice dónde empieza la mente y dónde termina. A ver si por fin dejo la locura. Es que la introducción está muy corta. Pregunta, Valiente, ¿ustedes se van la próxima, el próximo, Nosotros para la próxima arrancamos reunión no están? desde el jueves y volvemos el domingo, prácticamente el lunes. Entonces Ah, sí nos queda está. muy ¿Cómo así que complicado. prácticamente el lunes? ¿Cómo? ¿Cómo así que prácticamente el lunes? No, pues venimos el domingo para Ah, llegar el domingo y el lunes empezar a camellar y entonces no nos alcanza el tiempo para Pero el preparar. 21, o sea que el 21 hablaría Tara, ¿cierto? El 21. El 21 habla Tara. sí, el Ah, 21 sí, hablo yo. a Sí. 21 habla Tara. ¿Y el 28 entonces es que se empieza con el otro? Sí. Entonces, muy sencillo, la introducción y el primer capítulo que es corto. Sí, ya, valiente. Luminosa, 4. hágale que yo estoy acabando de terminar. Hágale. ¿Cómo? Sí, me tiene hasta el 28. Sí, Ya, claro. qué dificultad para tomar esa decisión tan sencilla. Sí, Pero es claro. que Ahí está, dejémoslo a ver si hay algún voluntario que le meta el libro. Cualquier Sofía, por ejemplo, que se Cualquier meta Ikigai, por ejemplo. la Que onda está partícula calladita, o que no cualquier Ana. es que esto es pura cuántica. La onda partícula es pura cuántica. Dejamos a los que no han expuesto, a Sol, a Stephen. No, Esa sí porque es Sol mejor, me gusta. No, para... Stephen Mira, expuso. ay, Stephen también va a puericultura, Neo. También va a puericultura. Somos Pero Sol. Sol y ¿quién más? Sol y Luz. Ah, no, Luz va a puericultura. Sol, Stephen, Neo y Miriam. Tara. Tara. Van 4 del grupo a puericultura. Es que como nosotros pertenecemos al grupo de puericultura, van como 200, del resto son como 200 más que van a ir. Es un Congreso Nacional. Congreso Nacional. ¿Y ese dónde es? ¿En Boyacá? No, en Bucaramanga. Sí. Entonces. Por tierra, entonces no tenemos cómo llegar a estudiar. Sí. A gozar el Congreso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pues definámoslo la próxima. Pero no, de las decisiones de una vez. No, ya. Ana, agárrenle pues. Llevamos 16 minutos discutiendo una decisión. Bueno, entonces. Listo, quedó valiente. Ana habla de la introducción. ¿Quién vota por valiente? Valiente. Ustedes son la embarrada. Valiente empieza con la introducción y el primer capítulo. Y es que ya lo leyó. El capítulo que es el de qué? ¿Qué tal la dualidad de onda-partícula? La dualidad onda-partícula. Bueno, eso suena más o menos a chino, pero está bien, démosle. Sí, no, pero eso es interesante. Gracias. Eso es interesante. Pero Y está corto. que nos lo vamos a disfrutar mucho. Entonces, después definimos quién va con la mente holográfica. Bueno. Yo quiero dónde empieza la mente y dónde termina. Quiero ese capítulo. Entonces, ese capítulo, ¿cuál es? Cada cual vaya buscando cuál es su capítulo. El modelo holográfico del árbol genealógico con la bioneuroemoción. Ese le corresponde a Luz. A Luz o a Ana, que ha estudiado bioneuroemoción. Ana, que está calladita. Sí.
Y Ana está no, pero el calladita. árbol genealógico, yo sé que Ikigai también ha estudiado el árbol genealógico. Ikigai, sí. Por lo menos ¿Dónde anda empieza la mente y árbol. dónde termina? Ese ya lo cogió Tara. No, ¿dónde empieza la mente y dónde termina lo cogí yo? Sí, ese ya lo cogió Tara. Y el tiempo es holográfico, eso también está bien chévere. Pero si quieren, dentro de 8 días miramos los otros. Bueno, entonces hagamos una cosa, el primero y entre 8 días miramos quiénes toman los otros. Vale. ¿Sí? Vale, pero entonces quedó aprobado el observador, qué chévere. Sí, quedó aprobado el observador. Gracias, Ya está Valiente, en por el haber grupo. sacado este libro. Gracias a todos, gracias, Yo sentía Valiente. que debíamos dar un viraje en esto. ¿De la reunión se definió algo? Sí, pero ¿Cómo? el 20. La reunión es el 8. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Me En el imagino mismo que lugar. las goteras en esa época ya no están, ¿no es cierto, Richard? Las goteras ya están tapadas en esa época. Y que no se le vaya a caer ningún ladrillito ni nada por el estilo. Sí, no invente de que alguna gotera se destapó. No, es que ya son goteras laterales. Pues yo no sé si de pronto Ikigai ya para esa fecha puede viajar, porque pues como tiene que venir a Colombia por ahí. Sí, sería muy bueno. No voy a ir. ¿No puede? No. Ah, carambas. Bueno. La aplazamos por usted. Nos dijeron que no podía, entonces la aplazamos por usted. No, yo no voy a ir a Colombia este año. Ah, carambas. ¿No? No. Bueno, No me han confirmado que yo vaya a ir, no sé. pues O si la no. hermana no la invita, Exacto. exacto. Si no le invita Mis usted amigos hoy formalmente. están divinos conmigo, ¿no? Sí. Mándenos el teléfono de la hermana. Sí, yo les voy a decir. sí, Bueno. invítala por favor aquí en público para que de una vez compruebe. Gracias. Bueno, entonces ha sido un placer. Ya sabemos que Tara va con el siguiente capítulo. El libro es Con El el observador en la bioneuroemoción de Henry Corbera. El primer capítulo lo empieza en la introducción y el primer capítulo lo empieza Valiente y la siguiente reunión definimos los otros capítulos. ¿Quién? Listo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Valiente. Estuvo muy buena esta reunión. Felicitaciones, Valiente. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Chao.